Hola, mis queridos aventureros. Soy Averis y soy tu guía esta noche en un viaje profundo hacia los conflictos que desgarran las tierras del norte, hacia una guerra que no es simplemente de espadas y magia, sino de ideales, de lealtad, de identidad misma. Ajusta las luces a tu gusto. Toma algo reconfortante. Acomódate, porque esta noche nos sumergiremos en las aguas turbulentas de la guerra civil de Skyrim. Una guerra que no tiene villanos claros, ni héroes indiscutibles. Tan solo hombres y mujeres, atrapados entre sus creencias y la cruda realidad de su mundo en colapso. Imagina por un momento que eres un residente de Skyrim en el año 401 de la Era Cuarta. El mundo que conocías ha cambiado. El imperio que te protegía durante milenios. El imperio que Tiber Septim unificó con fuego y propósito. Está debilitado, fracturado, casi agonizante. Los elfos dorados del tercer dominio Aldmeri, aquellos seres de una raza antigua y poderosa, han ganado la guerra. No ganaron con valor, sino con persistencia, con magia, con una inteligencia política que el imperio, quizás, nunca pudo igualar. Y ahora, los términos del tratado que selló la paz, el concordato blanco-dorado, ha alterado el mismo tejido de la fe en Skyrim. Para comprender verdaderamente la guerra civil que divide a Skyrim, debemos retroceder. Debemos volver al evento que plantó las semillas del resentimiento, que transformó patriotas en revolucionarios, que convirtió la lealtad imperial en amargura. Este evento es la Gran Guerra, el conflicto entre la tercera era del imperio y el tercer dominio Aldmeri, que concluyó hace apenas unos 25 años antes de que nuestra sangre de dragón llegara a estas tierras. La Gran Guerra fue devastadora. Imagine usted el sonido de botas de soldados marchando, los gritos de dolor, el fuego de magia rasando ciudades, la desesperación de un imperio que se veía a sí mismo enfrentándose a un enemigo que parecía casi invencible. El emperador Tito Mede II enfrentó una decisión imposible: continuar luchando y arriesgar la extinción total del imperio, o rendirse, permitir que los términos de la paz se impongan, aceptar la humillación con la esperanza de que algún día el imperio pudiera recuperarse. Eligió rendirse. En el año 475 de la Era Cuarta, el tratado fue firmado. El concordato blanco-dorado, como se le conoce, contenía términos que enfurecerían a muchos, pero especialmente a los nórdicos de Skyrim. Uno de estos términos fue particularmente incendiario. La adoración de Talos, el noveno divino, fue prohibida en todo el imperio. Talos, quien fue en vida el emperador Tiber Septim, quien conquistó toda Tamriel, quien llevó paz y orden durante siglos. Talos, a quien los nórdicos veneraban no simplemente como un dios, sino como un héroe, como la encarnación de sus ideales de honor, valentía y libertad. Pero hay más en esta historia, mucho más. Durante la Gran Guerra, hubo un legionario nórdico que luchó valientemente por el imperio. Su nombre era Ulfric Capa de la Tormenta. Había sido entrenado por las Barbas Grises, aquellos monjes misteriosos que residen en el pico más alto del mundo, Alto Hrothgar. Ulfric aprendió la lengua de la voz, el Thu'um, el mismo poder que poseen los dragones. Pero abandonó su entrenamiento en la fe para tomar las armas en defensa del imperio. Ulfrico fue capturado. Según los registros del Talmor, fue interrogado por Elenwen, la primera emisaria del tercer dominio Aldmeri. Durante estos interrogatorios, le fue extraída información. O eso le dijeron. El Talmor le hizo creer que la información que reveló durante su cautividad fue crucial para la caída de la ciudad imperial, para la victoria final del dominio. La verdad, según los propios archivos del Talmor, fue completamente diferente.
La ciudad imperial había caído antes de que Ulfric quebrara bajo el interrogatorio. Pero a Ulfric nunca se le dijo esto. Le fue permitido escapar, con la creencia en su corazón de que él, de alguna manera, había traicionado al imperio. O, alternativamente, que el imperio lo había traicionado a él, permitiéndolo ser capturado, permitiendo que los elfos extrajeran secretos de su mente. Este es un punto crítico, queridos aventureros. Este es el momento en el que la semilla del resentimiento fue plantada en el suelo del corazón de Ulfric Capa de la Tormenta. Regresó a Skyrim no solamente un hombre traumatizado por la guerra, sino como lo que los Talmor, en su documentación secreta, llamaría un activo. Un activo que podría ser utilizado para debilitar aún más al imperio, para sembrar discordia, para crear caos que les permitiera a los elfos consolidar su poder. Avanzamos rápidamente a los años posteriores a la guerra. Skyrim intentaba recuperarse, pero la herida abierta por la prohibición de Talos no cicatrizaba. Los nórdicos, cada día más, veían la presencia del imperio no como protección, sino como ocupación. El tratado estaba siendo impuesto a través de los Talmor, a través de sus inquisidores, a través de sus persecuciones de aquellos que se atrevían a adorar al noveno divino en secreto. En el año 474 de la Era Cuarta, ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia de Skyrim. En una región de Skyrim conocida como la Cumbre, los nórdicos que allí vivían fueron conquistados por los proscritos, los pueblos nativos de esas tierras montañosas. La Cumbre es un lugar de belleza salvaje y magia antigua, donde los riachuelos descienden de acantilados rocosos y los bosques antiguos susurran historias de tiempos olvidados. La ciudad de Markarth, construida sobre ruinas enanas, fue tomada por estos proscritos. El Jarl de Markarth en ese tiempo, Hrolfdir, se encontró desesperado. El imperio estaba demasiado débil, demasiado preocupado por sus propias heridas, para enviar legionarios que retomaran la ciudad. Así que Hrolfdir, con poco más que esperanza y desesperación, se acercó a un hombre que sabía que era fuerte, que era valiente, que era un veterano de la Gran Guerra con habilidades que iban más allá de la comprensión de los hombres ordinarios. Se acercó a Ulfric Capa de la Tormenta. Hrolfdir le ofreció un trato. Si Ulfric retomaba Markarth de los proscritos, si restauraba la ciudad al control nórdico, entonces Hrolfdir permitiría la adoración de Talos en la ciudad, libre, abierta, sin temor. En un mundo donde el noveno divino era perseguido, donde los sacerdotes de Talos eran cazados, donde la fe misma estaba siendo estrujada. Esto era una promesa extraordinaria. Ulfric aceptó. Reunió su milicia, su pequeño ejército de nórdicos que habían formado alrededor de él, y marchó hacia Markarth. Cuando sus fuerzas rodearon la ciudad, cuando escalaron las murallas y pelearon calle por calle, se cuenta que Ulfric utilizó el Thu'um, el grito del dragón, para espantar a los proscritos de las murallas. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Un guerrero cuyo grito es tan fuerte que mueve piedra, que derriba enemigos, que restaura una ciudad al orden. Pero lo que sucedió después es donde la historia se vuelve sombría. Cuando las fuerzas de Ulfric retomaron Markarth, hay registros de atrocidades. Funcionarios proscritos fueron ejecutados incluso después de rendirse. Mujeres nativas fueron torturadas para revelar los nombres de rebeldes que habían huido. Civiles fueron asesinados. La retoma de Markarth se convirtió en algo más que una liberación. Se convirtió en una venganza, en un acto de brutalidad que dejó cicatrices profundas en la Cumbre. El emperador Tito Mede II, enfurecido por el desafío a su autoridad, envió legionarios imperiales a Markarth. Ulfric
sin embargo, se negó a rendirse sin condiciones. Mantuvo la ciudad y demandó que se respetara el acuerdo, permitir la adoración de Talos. En un momento de debilidad o de prudencia, el imperio cedió. Los legionarios aceptaron permitir que Talos fuera adorado libremente en Markarth. Pero entonces los Thalmor se enteraron. Los elfos dorados, a través de su dominio del tratado, a través de su influencia sobre el imperio debilitado, exigieron que esto fuera corregido. O el imperio podría esperar una segunda guerra con el tercer dominio Altmeri. El imperio, incapaz de enfrentarse a otra guerra, accedió a las demandas del Thalmor. Ulfric, capa de la tormenta, fue arrestado. Su milicia fue arrestada. Fueron encarcelados, acusados de violar el concordato blanco-dorado. Y aquí, en este momento, todo cambió. La lealtad que Ulfric tenía hacia el imperio se transformó en una amargura que consumiría todo lo que hizo después. Fue traicionado, o así lo sintió. Defendió los intereses de Skyrim, restauró una ciudad, mantuvo viva la fe de su pueblo y fue castigado por ello. No por los proscritos, no por sus enemigos, sino por aquellos a los que creía que debía servir, por aquellos a los que había luchado en la Gran Guerra. El imperio lo había sacrificado en el altar de la diplomacia con los elfos. Permíteme que te hable de Ulfric, capa de la tormenta, más profundamente. Es fácil verlo simplemente como un rebelde, como un usurpador, como un hombre tan cegado por su odio hacia el imperio que no puede ver el daño que causa a su propio pueblo. Pero la verdad es infinitamente más compleja. Ulfric era el hijo de Hoag, capa de la tormenta, quien fue Jarl de Ventalia, la capital de dominio de Marcha Oriental, la región más grande del norte de Skyrim. Desde su nacimiento estaba destinado a la importancia. Pero algo sucedió cuando era joven que lo marcó para siempre. Fue elegido por las barbas grises. Imagina la gloria de tal elección. Los monjes de Alto Hrothgar, guardianes de la lengua de la voz, aquellos a quienes se les considera casi divinos en su sabiduría, eligieron a Ulfric, capa de la tormenta. Pasó casi una década allí, aprendiendo a dominar el Zoom, aprendiendo a canalizar la energía de la voz del dragón en su propia garganta. Bajo la tutela de Arngeir, el maestro de las barbas grises, Ulfric aprendió disciplina. Aprendió que el poder debe ser utilizado no por vanidad o ira, sino por propósito, por reverencia a Kynareth y a los cielos. Aprendió que el camino de la voz no era para la destrucción, sino para la contemplación, para la paz interna, para la armonía con el mundo. Pero cuando estalló la Gran Guerra, Ulfric abandonó todo esto. Abandonó sus votos, abandonó su entrenamiento, abandonó la paz que había perseguido en las montañas, porque sintió que su pueblo lo necesitaba. Tomó las armas del imperio y luchó. Probablemente fue un soldado valiente. Probablemente fue leal. Probablemente fue exactamente el tipo de nórdico, guerrero, que el imperio necesitaba en esos tiempos oscuros. Pero entonces fue capturado. Y luego, después de todo, el imperio perdió de todos modos. El tratado fue firmado. Sus sacrificios, los sacrificios de todos los nórdicos, fueron en vano, o así pareció. Cuando Ulfric regresó a Skyrim, su padre Hoag murió. Ulfric heredó el título de Jarl de Ventalia. Durante años estuvo en la sombra, reuniendo sus fuerzas, formando su milicia. Y luego vino el incidente de Markarth. Después de esto, después de ser arrestado por aquellos a los que servía, algo dentro de Ulfric se quebró. O quizás no se quebró, sino que finalmente se encendió. Se encendió con un propósito implacable. Skyrim sería libre. Skyrim no volvería a ser un peón del imperio. Skyrim sería su propia nación. Durante años,
Ulfric dirigió pequeñas escaramuzas contra el Imperio. Emboscadas sin importancia, diríamos, pero que gradualmente ganaron apoyo de los Jarls, especialmente después de que alguien asesinara al alto rey Thorig. Fue Ulfric quien cometió este asesinato. Lo hizo de una manera que consideraba honorable, de una forma antigua nórdica, un duelo. Se presentó en la corte de Soledad, en el Palacio Azul, y desafió a Thorig a un duelo por el derecho de gobernar Skyrim. Thorig era joven, sin experiencia. Admiraba a Ulfric, de hecho. Pero cuando fue desafiado en la corte, frente a todos los Jarls, su honor fue puesto en duda si se negaba. Entonces aceptó, y entonces Ulfric utilizó el Zoom. Su grito fue tan fuerte, tan destructivo, que atravesó al joven rey, lo levantó del suelo, lo lastimó mortalmente. Luego Ulfric corrió a través de su cuerpo con su espada. Algunos lo llaman un duelo justo, otros lo llaman asesinato. Pero entonces tenemos la otra cara de esta moneda. No podemos hablar solamente de los Capa de la Tormenta, de su rabia y su causa. También debemos hablar de aquellos que se alinean con el Imperio, aquellos que creen que la unidad es más importante que la independencia, aquellos que ven en la rebelión de Ulfric solamente destrucción y caos. General Tullius es el rostro del poder imperial en Skyrim, un soldado profesional, disciplinado, capaz, nacido en Cyrodiil, enviado por el emperador Tito Mede II después del asesinato de Thorig, con un mandato simple: suprimir la rebelión y mantener Skyrim como provincia del Imperio. No ha sido una tarea fácil. Sus recursos son limitados. El emperador no puede enviar suficientes refuerzos porque está preocupado por mantener Cyrodiil seguro contra una posible segunda invasión del Talmor. Tullius es un hombre práctico, un hombre que entiende la guerra, pero hay algo casi trágico en él. No comprende a los nórdicos, no entiende su cultura, sus costumbres, su conexión casi mística con la tierra y con sus dioses. Encuentra muchas de sus tradiciones absurdas. El concepto de la asamblea, donde los Jarls se reúnen para elegir al alto rey, le parece primitivo. El culto a Talos le parece fanatismo religioso. Y sin embargo, estos son los elementos fundamentales de lo que significa ser nórdico. Los registros sugieren que Tullius es un general talentoso. Ha logrado detener el avance de los Capa de la Tormenta. Ha comenzado a recuperar territorio imperial. Ha demostrado que la rebelión puede ser contenida. Pero también es un hombre que desprecia a los Talmor tanto como Ulfric. Incluso ha comentado que casi le gustaría unirse a los Capas de la Tormenta simplemente porque desea golpear a los elfos tanto como ellos. Es una ironía profunda que sus enemigos naturales sean los Capa de la Tormenta, cuando sus verdaderos enemigos son los Talmor. Y luego está Elisif la Hermosa. Ella es la viuda del alto rey Thorig, quien fue asesinado por Ulfrico. Es joven, inexperta, pero genuinamente amada por su pueblo. Es la candidata natural para ser la próxima reina de los nórdicos del Imperio, pero solamente si el Imperio puede derrotar a los Capas de la Tormenta. Elisif no tiene poder sin el Imperio. Y sin embargo, también es interesante notar que ella, en su corazón, probablemente comprende a su pueblo. Comprende el dolor de la prohibición de Talos. Incluso en la muerte de su esposo, hizo ofrendas secretas al noveno divino, en violación del concordato blanco-dorado. Hay una tensión fascinante en Elisif. Ella debe ser leal al Imperio porque es su única esperanza de poder. Pero también siente el llamado de Skyrim, la conexión que todos los nórdicos sienten con su tierra y su fe. Y ahora llegamos a la verdadera maquinación detrás de todo esto. Los Talmor, los Altmer dorados del dominio Altmeri, aquellos seres que causaron la gran guerra,
que obligaron al Imperio a firmar el tratado, que establecieron los términos que han generado toda esta discordia en Skyrim. El Talmor está representado en Skyrim por Elenwen, la primera emisaria. Ella reside en la Embajada Talmor, ubicada en las afueras de Soledad. Es aquí donde se procesan los casos de aquellos acusados de adorar a Talos, donde se tortura a prisioneros, donde los secretos de Skyrim se extraen a través de magia y dolor. Pero la verdadera maquinación es más sutil. Según los documentos del Talmor que pueden ser descubiertos en la embajada, la tercera Dominion Aldmeri no está particularmente preocupada por quién gana la guerra civil de Skyrim. De hecho, lo que prefieren es que la guerra continúe indefinidamente. Una guerra civil debilita tanto a los capas de la tormenta como al Imperio. Ambos lados gastan recursos. Ambos lados pierden soldados. Ambos lados están distraídos por sus conflictos internos cuando deberían estar preparándose para una segunda confrontación con el Talmor. El Talmor quiere un imperio debilitado. Quiere a Skyrim debilitada. Y si la guerra civil se prolonga lo suficiente, si ambos lados se agotan el uno al otro, entonces el tercer dominio Aldmeri puede intervenir finalmente y conquistar toda la región, transformando a toda Skyrim en un territorio del dominio Aldmeri. Es un juego magistral de ajedrez, y mientras tanto los nórdicos luchan entre sí, sin darse cuenta de que en realidad están jugando el juego del Talmor. De hecho, hay evidencia de que los Talmor pueden haber estado influyendo en Ulfric desde el principio. El Talmor fingió durante la Gran Guerra que la información que Ulfric reveló bajo interrogatorio fue crucial para su victoria. Luego lo dejaron escapar, sabiendo que el resentimiento y el orgullo herido conducirían a Ulfric exactamente a donde lo querían, liderando una rebelión que debilitaría al Imperio desde adentro. Ulfric, en muchos sentidos, puede ser una marioneta, un activo del Talmor, aunque no lo sabe, aunque genuinamente cree que está luchando por la libertad de Skyrim. Sus acciones benefician principalmente a aquellos que realmente controlan el juego, los Talmor. Cuando miramos la guerra civil de Skyrim, no estamos mirando simplemente a Ulfric contra Tullius. No estamos mirando simplemente a Capa de las Tormentas contra Imperiales. La verdadera complejidad surge cuando consideramos los Jarls individuales, las ciudades individuales, los hombres y mujeres que deben tomar decisiones imposibles. Pueblo Blanco, por ejemplo, la ciudad neutral. Su Jarl, Balgruf el Grande, se ha negado durante años a tomar un bando, pero eventualmente es obligado a hacerlo cuando Ulfric le da un ultimátum: únete a nosotros o enfrenta a nuestro ejército. Balgruf, aunque comprende los argumentos de los Capa de la Tormenta, elige al Imperio. Tal vez porque cree que la unidad es más importante. O tal vez porque presiente que el Imperio, a pesar de sus debilidades, eventualmente ganará. O tal vez porque, en su corazón, desconfía de Ulfric. Luego está Markarth de nuevo, ahora bajo control, Capa de la Tormenta, después de la captura. La ciudad que Ulfric una vez liberó de los proscritos, que Ulfric una vez luchó por reclamar la adoración de Talos. Ahora, bajo el control de los Capa de la Tormenta, el Jarl imperial es exiliado, reemplazado por un Jarl Capa de la Tormenta. Pero la ciudad sigue siendo un caos. Los proscritos siguen siendo una amenaza en la cumbre. Los civiles están divididos en su lealtad. No es la utopía de libertad que los Capas de la Tormenta prometen. La verdad fundamental es que la guerra civil de Skyrim no tiene una solución fácil. Una victoria Capa de la Tormenta significaría la independencia de Skyrim. Significaría la restauración de la adoración de Talos. Significaría que los nórdicos finalmente serían libres del control imperial.
pero también significaría que Skyrim estaría sola frente al tercer dominio Altmeri, una potencia militar vastamente superior. Significaría que Skyrim sería vulnerable a la conquista. Significaría que Ulfrico, con su poder y su orgullo, gobernaría una nación que aún necesitaría reconstruirse. Una victoria imperial significaría que el Talmor seguiría siendo una amenaza constante. Significaría que la prohibición de Talos permanecería en vigor. Significaría que los nórdicos continuarían viviendo bajo un imperio que no los comprende, que no respeta sus tradiciones, que no honra sus dioses. Significaría que la persecución de adoradores de Talos continuaría. Pero también significaría que Skyrim permanecería bajo la protección del imperio, que tendría acceso a los recursos imperiales, que no estaría completamente sola. Y luego existe el factor impredecible, el sangre de dragón, uno de nosotros, un ser que posee los poderes de los dragones, que puede aullar en la lengua dracónica, que es profetizado en antiguas escrituras, aquello que fue predicho cuando los dragones desaparecieron hace miles de años, aquello que fue profetizado por el retorno de Alduin. El sangre de dragón se ve obligado, por circunstancias que no de su hacer, a involucrarse en la guerra civil. No es un participante pasivo. El sangre de dragón puede unirse a los capas de la tormenta y luchar por la libertad de Skyrim. O puede unirse al imperio y luchar por la preservación de la unidad. O, en algunos casos, puede intentar negociar una tregua temporal a través de los barbas grises durante un punto crítico en la lucha contra los dragones. Sea cual sea la opción que el sangre de dragón elija, las consecuencias resuenan a través de toda Skyrim. Si el sangre de dragón lucha por los Kappa de la tormenta, el pueblo que una vez fue leal al imperio comienza a cuestionarse. Si el sangre de dragón lucha por el imperio, aquellos que apoyan a los Kappas de la tormenta ven una oportunidad perdida. Los actos del sangre de dragón pueden acelerar una victoria, pueden determinar qué ciudades caen y a quién, pueden cambiar el curso de la historia. Cuando hablamos de los Kappa de la tormenta, no debemos ignorar a Galmar Puño de Piedra, el segundo al mando de Ulfric, su lugarteniente leal, su ejecutor. Galmar es un soldado de la vieja guardia, alguien que luchó en la Gran Guerra junto a Ulfric, alguien que ha visto lo que el imperio es capaz de hacer cuando se siente amenazado. Galmar es un hombre de convicciones simples pero profundas. Cree que si no luchas por tu tierra, no mereces vivir en ella. Cree que aquellos que son demasiado débiles para defenderse deben fallecer. No es una filosofía amable, pero es una que ha funcionado en las tierras duras del norte durante siglos. Galmar cree con convicción absoluta que la causa de los Kappas de la tormenta es justa, que Skyrim debe ser libre, que el imperio es una corrupción que debe ser erradicada. Galmar es un general competente. Durante la guerra civil, es él quien planifica muchas de los asaltos, quien coordina a los soldados, quien asegura que los Kappas de la tormenta estén preparados y equipados. Es también un símbolo de la rebelión, un recordatorio de que los Kappas de la tormenta son guerreros serios, no simplemente una turba desorganizada de rebeldes. En el lado imperial, Legat Rikke sirve como el segundo al mando de Tullius. Y aquí hay una complejidad fascinante. Rikke es una nórdica, una mujer nórdica que elige servir al imperio. Alguna vez, ella y Ulfric fueron compañeros en la Gran Guerra. Probablemente fueron amigos, y sin embargo, ahora se encuentran en lados opuestos de una guerra. Rikke entiende a los nórdicos de una manera que Tullius simplemente no puede. Ella comprende por qué la adoración de Talos es importante. Comprende las tradiciones ancestrales y, sin embargo,
Tiene la convicción de que el Imperio, a pesar de sus defectos, es lo mejor para Skyrim, que la unidad con el resto de Tamriel es preferible a la independencia. Rike es un personaje trágico porque representa lo que podría haber sido. Es alguien que podría haberse unido a Ulfric, que podría haber luchado por la libertad de Skyrim. Pero eligió la unidad, eligió la lealtad imperial, y ahora está en guerra contra sus propios compatriotas. La guerra civil de Skyrim no es solamente una guerra de acero y magia, es también una guerra de narrativas, de historias, de cómo cada lado cuenta la historia de quiénes son y por qué luchan. Los Kappa de las Tormentas dicen que luchan por la libertad. Dicen que Skyrim fue una nación libre, que los nórdicos eran gobernadores de sus propias tierras, que la tradición del alto rey elegido por el Consejo es la forma correcta y antigua de gobernar. Dicen que el Imperio ha traicionado a Skyrim, que ha puesto los intereses de los elfos por encima de los nórdicos, que ha permitido que los Talmor establezcan guaridas en Skyrim para perseguir a adoradores de Talos. Dicen que la prohibición de Talos es una abominación, que los nórdicos no pueden vivir como nórdicos verdaderos mientras se ven obligados a ocultar su fe. Es una narrativa poderosa. Es una narrativa de autodeterminación, de libertad, de resistencia contra la opresión. Para muchos nórdicos, especialmente en el este de Skyrim, en ciudades como Ventisca, esta narrativa es convincente. Los imperiales dicen que luchan por la estabilidad y la paz. Dicen que la unidad es más fuerte que la división, que un imperio dividido no puede resistir a los enemigos externos, que Skyrim necesita del imperio para protegerse. Dicen que el Talmor es la verdadera amenaza, no el imperio, y que solo a través de la unidad con Cyrodiil pueden los nórdicos esperar enfrentar esa amenaza algún día. Dicen que la independencia de Skyrim sería suicida, que Skyrim sería una presa fácil para el tercer dominio Altmeri. Es una narrativa de realidad, de pragmatismo, de ver el panorama general. Para muchos, especialmente en el oeste de Skyrim, en ciudades como Soledad, esta narrativa también tiene sentido. Ambas narrativas contienen verdad, ambas contienen falsedad. Y la verdad fundamental, la que ninguno de los bandos parece querer enfrentar completamente, es que el Talmor está ganando sin importar quién gane la guerra civil. La verdadera amenaza viene del este, de las islas del amanecer, de los Altmer que contemplan la conquista de todo Tamriel. Cuando consideramos el final de la guerra civil de Skyrim, debemos contemplar varias posibilidades. Si los Capas de la Tormenta ganan, Skyrim se convierte en una nación independiente bajo el liderazgo de Ulfric. La adoración de Talos es restaurada. El Talmor es expulsado o perseguido. Pero Skyrim está sola. Está dividida internamente entre aquellos que apoyaban el imperio y aquellos que apoyaban la rebelión. Está militarmente débil después de años de guerra civil. Y está frente al tercer Dominion Altmeri, que ciertamente no tolerará esta rebeldía. Es posible que el Talmor simplemente permita que Skyrim agote sus recursos durante años de supuesta paz, y luego invada cuando Skyrim está en su punto más débil. Si el imperio gana, Skyrim permanece bajo el control imperial. La guerra civil termina, al menos oficialmente, pero el resentimiento permanece. Ulfric está muerto, pero sus ideales persisten. Hay jarls que simpatizaban con los Capas de la Tormenta ahora gobernando ciudades que están nominalmente bajo el control imperial. La prohibición de Talos permanece en vigor, alimentando el fuego subterráneo del descontento. Y el Talmor continúa su campaña de persecución. Es posible que el imperio simplemente sea demasiado débil para enfrentar una segunda invasión del tercer dominio Altmeri.
Es posible que, dentro de una década, el Talmor invada nuevamente, esta vez victoriosos. Existe también la posibilidad de que ambos lados se agoten mutuamente, hasta el punto de que ninguno puede afirmar una victoria definitiva. Ulfric es capturado nuevamente, pero luego escapa. El Imperio no tiene suficientes tropas para ocupar todas las ciudades de los Capas de la Tormenta. Los Capa de la Tormentas no tienen suficiente poder para desalojar completamente al Imperio. Una guerra que se prolonga durante años, tal vez décadas, un conflicto que nunca se resuelve, que nunca alcanza un cierre. Y en todo esto, el Talmor continúa su trabajo. Continúan persiguiendo a adoradores de Talos, continúan debilitando a ambos lados, continúan preparándose para lo que ellos ven como inevitable. Una segunda guerra que les permitirá finalmente conquistar toda Skyrim, que les permitirá establecer el tercer dominio Altmeri como la potencia hegemónica de Tamriel, que les permitirá restaurar la era de oro de los elfos. Y aquí llegamos a lo que hace que la guerra civil de Skyrim sea tan fascinante desde una perspectiva narrativa. Aquí llegamos a por qué aquellos que juegan Skyrim se sienten divididos, inseguros de a quién apoyar. Porque la verdad es que no hay una opción completamente correcta. No hay un bando que sea completamente virtuoso. No hay una solución que resuelva todos los problemas de manera limpia y satisfactoria. Ulfric está motivado por el orgullo herido tanto como por la libertad. Él fue humillado por el imperio que servía. Fue torturado y manipulado por los Talmor. Y ahora busca no solamente la libertad de Skyrim, sino la restauración de su propio honor, el honor de su persona. ¿Es eso una motivación noble? En parte. Pero también hay ira, venganza, un deseo de poder. Ulfric quiere ser rey supremo, quiere gobernar Skyrim, quiere que todos reconozcan su supremacía. Cuánto de su causa es genuina creencia en la libertad y cuánto es simplemente megalomanía. Tullius es un soldado profesional cumpliendo su deber, pero es también un hombre que no entiende las tierras a las que ha sido enviado, que muestra poco respeto por la cultura nórdica, que a veces parece más preocupado por la obediencia que por la justicia. ¿Es defensor de la paz o es un ocupante? ¿Es un patriota del imperio o es simplemente alguien haciendo un trabajo que le han asignado? Los Talmor, por supuesto, son claramente antagonistas, pero incluso ellos tienen motivaciones que van más allá de la simple maldad. Ven a la humanidad como una interferencia en el orden cósmico. Ven su propia raza como superiores, como herederos de un mundo que debería ser gobernado por los elfos. Es una visión claramente racista, claramente abominable, pero es una visión que tiene coherencia, que tiene una lógica interna, que no es simplemente caos y maldad sin propósito. Mientras llegamos al final de esta meditación nocturna sobre la guerra civil de Skyrim, permíteme ofrecerte una reflexión. La guerra civil de Skyrim es, en muchos sentidos, una guerra que nunca debería haber ocurrido. Es una guerra que fue en gran medida planeada por los Talmor. Una guerra que beneficia a nadie excepto a los enemigos verdaderos, los Altmer que contemplan la conquista. Sin embargo, ocurrió porque los conflictos reales, las grietas reales en la sociedad, las injusticias reales, crearon un entorno donde tal guerra era posible. La prohibición de Talos es real. La humillación del imperio es real. El resentimiento de los nórdicos es real. El deseo de Skyrim de autodeterminación es legítimo. La tragedia no es que los Capas de la Tormenta se rebelaran. La tragedia es que se rebelaron de una manera que fue manipulada por sus verdaderos enemigos. La tragedia es que mientras los nórdicos luchan contra los nórdicos,
mientras los capas de la tormenta luchan contra los imperiales nórdicos. El verdadero enemigo, el Talmor, se fortalece en la sombra. La verdadera solución a los problemas de Skyrim no es una victoria de un bando sobre el otro. Es una alianza. Es un reconocimiento mutuo de que el Talmor es la verdadera amenaza. Es una reunificación de nórdicos bajo un propósito común: la resistencia contra la tercera Dominion Aldmeri. Pero tal alianza requiere líderes dispuestos a renunciar a su orgullo, dispuestos a comprometer, dispuestos a poner el bien colectivo por encima de la victoria personal. Y así permanece la guerra civil, continuando indefinidamente en los corazones y en las ciudades de Skyrim, continuando mientras el Talmor sonríe en su embajada, sabiendo que cada día de conflicto es un día en que sus enemigos se debilitan. Mi amigo Sangre de Dragón, tu papel en esta guerra es crucial. Ya sea que elijas apoyar a los capas de la tormenta o al imperio, tus acciones tendrán consecuencias. Pero recuerda siempre que hay más en juego que simplemente una victoria militar. Hay la cuestión de quién gobernará Tamriel en los años venideros. Hay la cuestión de si la dignidad nórdica será respetada. Hay la cuestión de si la humanidad podrá defenderse contra los planes del Talmor. Elige con cuidado. Elige con el conocimiento de que incluso tu victoria puede ser una victoria del Talmor. Elige sabiendo que la verdadera guerra está apenas comenzando, que la guerra civil de Skyrim es simplemente el prólogo de conflictos mucho mayores que se avecinan en el horizonte de Tamriel. Y aquellos que han sido tocados por esta historia, que han caminado por las nevadas de Skyrim, que han visto hermano luchar contra hermano, recordarán siempre que en la verdadera guerra contra los Talmor, todos los nórdicos están del mismo lado. ¿Qué importa Ulfric o Tullius? ¿Qué importa libertad e imperio si al final somos todos esclavos de los Altmer? Gracias por pasar esta noche conmigo, explorando las profundidades de la guerra civil de Skyrim, comprendiendo sus complicaciones, sus tragedias, sus ambigüedades. Si esta exploración ha resonado con ustedes, si desean más investigaciones en los misterios del Elder Scrolls, les insto a que presionen el botón de like y se suscriban a nuestro canal Averis. Hay innumerables historias aún por contar, infinitos secretos esperando ser desentrañados, legiones de personajes cuyas historias merecen ser escuchadas. Que los divinos los protejan en sus viajes, que encuentren paz en las tormentas y que recuerden siempre que las historias más profundas no son aquellas contadas en las crónicas oficiales, sino aquellas susurradas en las noches oscuras, alrededor de fuegos que luchan contra la nieve eterna del norte. Hasta la próxima aventura.